Bueno, muchas gracias Adriana y a todo el equipo por invitarnos una vez más a participar de las jornadas. Em, También les agradecemos a las personas que están conectadas y están interesadas en lo que vamos a contarles. Esperamos que sea provechoso, lo disfruten y que podamos dejarle algo que les sirva para su práctica profesional. El título es ambicioso, pero en realidad el desafío es contarles un poco globalmente un proceso interesante que estamos viviendo en el hospital de transformación de la organización en una organización gestionada por datos. Y con Noelia, bueno, de alguna forma somos participantes desde los inicios de esta transformación y vamos a contarles algunas cosas que creemos que son interesantes desde nuestra experiencia y que por ahí les ahorra algunos pasitos al momento de transitar por el mismo proceso o incluso con el proceso ya consolidado para aprovechar la potencia que nos dan los datos para gestionar. Eh, ¿Quiénes somos? Bueno, un poco ya Adri nos describió nuestras bios, así que vamos a esto. Eh, el contenido de la charla va a tener foco en 5 instancias. Primero yo voy a hacer una introducción de un poco el marco estratégico de nuestra organización y un poco también de lo que vamos a contarles durante la charla. Vamos a trabajar o vamos a contarles sobre los modelos prácticos en acción, tableros de gestión, cuáles fueron los desafíos de la implementación y el uso activo de estas herramientas, algo de retroalimentación del uso de este tipo de potencialidades y un cierre en el que esperamos tener muchas preguntas y comentarios del público. En cuanto al marco estratégico, el hospital hace unos años ya definió una estrategia consolidada que ha bajado a todos los sectores, áreas y diferentes mandos de la gestión, eh, con la idea de agregar al servicio clásico de cuidado de la salud y también en su esfera de educación y de investigación un punto clave que es centrado en las necesidades de las personas. Esa es como la guía fundamental, el cambio trascendental que se impulsó en estos últimos años. Para eso ha descrito su cadena de valor, tanto de la prestación de los servicios como todas las actividades de soporte, y ha generado lo que nosotros decimos que es el núcleo de Somos Más que un Hospital, porque integra de alguna forma eh, tanto la red asistencial, la unidad prestadora, un área de innovación y desarrollo y la educación con la reciente transformación del Instituto Universitario en Universidad Hospital Italiano. Concretamente, este es, si querés, Noé, Aquí continúo. contar. Bueno, complementando un poco lo que mencionaba Ignacio como jefe de departamento de la atención ambulatoria y aquí Noelia como jefa de departamento de experiencia del cliente en el hospital. Nosotros somos ambos departamentos jóvenes, así que nos encontramos con múltiples desafíos en las creaciones de los mismos. Y para el nuestro tuvimos digamos, la posibilidad de generar y mapear cuál es la estrategia que considerábamos para el departamento. Y puntualmente yo ahora no voy a hacer foco digamos, en la herramienta, sino a contarles que dentro de los objetivos que tenemos estratégicos dentro de experiencia del cliente, el desarrollo de indicadores y el desarrollo, la implementación de tableros de gestión conforman objetivos estratégicos, para los cuales cada uno de esos casilleros que ustedes ven ahí son objetivos que tienen por detrás indicadores y metas establecidas. Hoy vamos a compartir puntualmente estos dos y por eso la alineación estratégica junto con el marco del hospital. Por ahí continuando. eh, Sí, en esto, a ver, para darles un poco un marco antes de entrar en la parte divertida, ¿sí? Eh, Habitualmente cuando uno habla de tableros de control o incluso de indicadores y datos, tiene uno la tentación, sobre todo en organizaciones o áreas jóvenes, digamos, en la utilización de estas herramientas, uno se tienta rápidamente de pasar a la creación del tablero de control con sus gráficos, colores y demás, ¿sí?
Pero a los golpes hemos aprendido, yo particularmente he aprendido que a pesar de esa tentación inicial, uno no va a construir una herramienta verdaderamente útil si antes no tiene un caminito recorrido y que tiene que ver un poco con la lista esta que les ponemos acá. Y en vez de transitarlo de abajo hacia arriba, o sea, tentarse con armar tableros, de ahí salir corriendo a inventar indicadores, ver de dónde sacar datos y demás, yo creo que la secuencia más virtuosa, ¿sí? Es siempre tener claro que las líneas estratégicas de la organización, que después cascadean a sus áreas, tienen que estar perfectamente definidas. O sea, tenemos que saber específicamente hacia dónde vamos, ¿sí? Eso va a generar políticas y definiciones concretas, ¿sí? Para la práctica. A partir de ahí, los procesos que realiza el hospital, o sea, la operatividad de esas líneas y políticas, eh, requiere un esfuerzo enorme en la descripción de los procesos, en la estandarización de los mismos, ¿sí? Para tratar de obtener resultados homogéneos de alguna forma. A partir de que eso está creado, ¿sí? O sea que la fábrica está funcionando, eso va a generar un montón de datos, ¿sí? Que pueden quedar ahí como estuvieron ahí un montón de tiempo en la organización, ¿sí? Con dificultades para acceder, dificultades para procesar y demás, pero se generaron, ¿sí? Si esos datos no se transforman en indicadores, ¿sí? O sea, eh, eh, medidas que, bueno, voy a decir cosas que ustedes ya saben, pero medidas que representen, que resuman esos datos, es imposible de leerlos y obtener información necesaria para la gestión. Obviamente, cuando uno tiene una serie de indicadores, trata de configurar lo que es un tablero, ¿sí? Como vamos a ver el tablero de un avión que recibe indicadores de varias variables. Y el desafío principal, después de tener todo esto, que es hermoso, es cómo usamos eso para tomar decisiones en la vida real, ¿sí? Cómo transformamos la realidad a partir de la información que tenemos. Así que esta es la secuencia lógica y vamos a insistir un poco en eso. Cuando uno va específicamente a los tableros de indicadores, como decía, es un conjunto de indicadores que, que su seguimiento y evaluación nos va a permitir contar con un mayor conocimiento de la situación actual para poder tomar decisiones. Y acá no voy a hablar mucho más y ya le doy paso a Noé. Esto es fundamental. Podemos tener los mejores indicadores, la multiplicidad de datos, los mejores tableros y demás, pero eso no van a ser representaciones de alguna manera indirectas de la realidad, ¿sí? O no indirectas, sino parciales o incompletas de realidad. Para poder interpretar la realidad hay que conocer profundamente el negocio, es la palabra técnica que se usa habitualmente, pero es conocer en profundidad el área que uno gestiona o lo que tiene a cargo, ¿sí? Porque esos datos van a complementar un conocimiento que es intransferible y que es muy difícil de representar resumidamente en números. Así que esta es como la segunda eh, cosa importante que queremos dejar. Em, en cuanto a los modelos prácticos y específicamente tableros de gestión, vamos a compartirles, si querés, Noé. Sí, acá lo que tratamos de hacer fue mostrar algunos tipos de tableros distintos. Nosotros hoy trajimos 4 modelos distintos que apuntan a objetivos distintos. Nos parecía, digamos, valioso, de alguna manera, responder a 2 preguntas, ¿no? Nosotros pensábamos en el qué y en el cómo. En el qué hacemos y en el cómo lo hacemos. Y para eso trajimos 4 tableros. 2 que apuntan más a medir la productividad y en el cómo, pensando más en cómo se percibe esa travesía desde la perspectiva del paciente. O sea, queríamos mostrar 4 modelos distintos, que obviamente, digamos, son los que nosotros hoy estamos utilizando en la práctica. El primero que tenemos para compartir, es perfilamiento, lo llamamos de manera interna, que lo que hace es brindar información para que haya un conocimiento real sobre los pacientes que se atienden. Y en eso nos parece clave que también empezamos a dar vueltas sobre la transparencia de esos datos. A nosotros como organización sería un esfuerzo enorme pensar en armar este tipo de tableros para cada unidad de gestión en el hospital. Entonces empezamos a tomar acciones para que un mismo tablero
pudiera, digamos, tiene muchísimos filtros ahí establecidos por debajo del marco, que al principio nosotros mostramos todo lo que tiene que ver con personas, digamos, con nuestro padrón de personas, pero por debajo tenemos todos filtros que nos ayudan digamos, de la manera de general a manera particular a uno poder establecer, digamos, cuáles son los pacientes que atendemos, respondiendo a distintas variables digamos, de qué zonas son, de qué sexo son, dónde eligen atenderse, con qué cobertura. Y nos empieza también a nivelar como en función de conocimiento y a minimizar esfuerzos al transmitir esta información. Es decir, que hoy, activamente desde el año pasado, se puede acceder a cualquier, digamos, servicio o sección dentro del hospital a un único tablero para tener un conocimiento bastante amplio, minimizando esfuerzos de muchas áreas, no solamente de aquellos que desarrollaron, sino digamos, de otras áreas que si no generaban por pedidos puntuales esta información para digamos, poder realizarlo. Así que, siguiendo con lo que mencionaba Nacho, mucho esfuerzo en definir, que vamos a mostrar también algunos ejemplos de ello, y de establecer un lenguaje en común en la organización. El segundo tablero, por ahí no es ahora Perdón. para entrar, podríamos entrar y jugar con cada uno de ellos, pero queríamos, el foco de nuestra charla no tiene que ver con ello, así que seguimos por Perdón, hubo un aquí. pequeño desajuste. Bien, el siguiente tablero, que debería aparecer aquí, ¿se ve bien ahí? Sí, perfecto. Bien, este en relación a la pregunta del qué, desde el lado del departamento de atención ambulatoria, este es un tablero estrictamente de la producción, ¿sí? Que tiene que ver con qué atendemos en el ámbito ambulatorio, ¿sí? Y tiene un montón de variables que hablan tanto de la producción como de la productividad, ¿sí? Tienen indicadores claves en la parte superior, que tiene que ver con el volumen de pacientes atendidos, corregido, ajustado por días hábiles, y tres variables que condicionan la eficiencia de la atención, que tiene que ver con eh, el porcentaje de pacientes atendidos, el ausentismo y las cancelaciones del profesional. A partir de ahí, como mostró Noé, tenemos un montón de filtros que tienen que ver con el, el mix cliente, el mix lugar, el mix tipo de atención y demás. Eh, y de nuevo, algo que vamos a resaltar bastante, fue una definición deliberada que la información fuera completa y transparente para todos los gestores del hospital, ¿sí? Así que de alguna manera eso genera, esa transparencia genera la posibilidad de incluso compararse con otros sectores, ¿sí? Y creemos que esto de alguna manera moviliza a empezar a tomar definiciones, porque, dicho coloquialmente, a nadie le gusta salir mal en la foto, ¿sí? Y cuando la foto es pública, bueno, de alguna manera genera los incentivos para moverse. Siguiendo ya más con la pregunta de cómo, ¿sí? Ahora no va a cerrar con un tablero que me parece recontra interesante. De mi parte, solo para mostrar este, es otro tablero bastante reciente que utilizamos que tiene que ver con la disponibilidad de turno, ¿sí? Y es la posibilidad de entender qué accesibilidad verdadera tienen los pacientes dependiendo de sus características y de su demanda a los diferentes servicios que presta el hospital, ¿sí? Entonces, en concreto, desde el punto de vista de la producción y de la accesibilidad en el departamento, los servicios pueden tener información concreta y disponible para empezar a detectar sus desvíos, que es un poco lo que le vamos a contar en un ratito. Bueno, y acá cerrando la pregunta que nos decíamos como del cómo, empezamos por primera vez, junto con el de perfilamiento, a tener la unidad de medida pacientes, ¿no? Nosotros estábamos muy acostumbrados y por eso para nosotros difundir este tipo de tableros siempre requiere como una letra chiquita por debajo para cambiar de perspectiva. Creo que nos tiene que, digamos, además de incorporarlo en nuestra misión, poco a poco ir cascadeando en otras acciones. Y el tablero fue una de ellas, es empezar a mirar desde la perspectiva del paciente cómo son sus tiempos de atención. Este puntualmente lo que muestra es el recorrido que tiene un paciente cuando tiene un turno de atención ambulatoria
mostrando, digamos, cuál es el impacto que tiene versus el horario que tenía programado de llegada, si hay un desvío en los tiempos estimados para sala de espera, consulta, el tiempo de consulta, el fin de la atención, y a la vez empieza a mostrar indicadores que forman parte de la causa raíz de esos problemas. Nosotros empezamos a analizar, digamos, y el hospital lleva más de 2 años trabajando con una consultoría activa en Toyota, que nos pone, digamos, de manifiesto el trabajar fuertemente en nuestros procesos, el establecer esos indicadores y el target al cual queremos llegar. Y ahí podíamos evidenciar, poniendo foco en el análisis de causa raíz de cada uno de esos problemas, que la sala de espera, digamos, las problemáticas, digamos, que desencadenaban ese tiempo elevado en sala de espera, tenían que ver con un arranque tardío de la atención, es decir, si yo como profesional tenía que comenzar mi agenda a las 9 de la mañana, estaba reiteradamente, porque esto lo venimos mirando ya hace un tiempo, casi 30 minutos por fuera, digamos, del horario programado. Y por otro lado, es una práctica muy común el generar, digamos, sobreturnos, algo que poco a poco uno está armando estrategias para que cada vez sea menos la posibilidad de generarlo, que hace que esa atención no programada, en la medida en que a la vez estamos mejorando nuestras tasas de ausentismo con otras estrategias, van generando un cascadeo en la atención. Y entender que ese impacto, digamos que principalmente desde mi área promuevo el impacto en la experiencia del paciente, también impacta en otras áreas, en el área administrativa, por la reconsulta que se genera en mostrador, digamos, para las personas que continuamente trabajan en una tarea de atención al público. Imagínense en el desgaste que genera, que cuanto más tiempo es el que los pacientes esperan, el indicador está más o menos en 3 repreguntas en mostrador. Y por otro lado, el impacto también en los mismos profesionales, que se encuentran con una agenda saturada y que a su vez deben, digamos, como en ese indicador de fin de atención, extender su atención también, digamos, con su propio tiempo implicado y con su tiempo, el tiempo del colega que debe tomar ese consultorio y el tiempo también y el impacto que tiene en la capacidad instalada del hospital. Entonces, es una línea para nosotros estratégica en varios sentidos, pensando en el paciente, pensando en los profesionales, pensando en la institución, en la atención propia de los mostradores. Y lo que hicimos fue, a la vez de, además de contar con esos filtros que les contaba ya en el tablero anterior para llegar a profundidad y poder ver de lo general a lo particular, poder ver, digamos, las distintas vistas, mirando primero una travesía general del resumen de esa experiencia, luego la travesía del paciente, luego la travesía del profesional. Tenemos por arriba los indicadores principales, viendo un tiempo total, es decir, desde que el paciente llega a la institución hasta que se retira, hoy en unos 75 minutos. Creo que ahí fue un resumen de lo que muestra este tablero. La tercera línea que queríamos compartir, y la verdad que compartir desde el aprendizaje, a mí me parecía genuino el espacio y charlamos bastante, digamos, con quienes nos propusieron hacerlo y junto con Nacho, en qué sentíamos que era rico compartir en el espacio. Creo que uno hoy puede buscar y hay múltiples formas de hacerlo, de cómo generar el tablero y demás, pero sentíamos que era valioso compartir nuestro recorrido, que incluso está en construcción. Así que planteamos para la siguiente diapo 2 tipos de desafíos. El primer desafío, digamos, pensándolo desde el desafío general de llevar a una organización a gestionar con esos datos y por otro lado, el desafío en que esos datos, una vez que se generan, sean utilizados. Y lo que fuimos poniendo por debajo, que fue un brainstorming pensando en qué considerábamos que o a nosotros nos había pasado y sentimos que a muchos otros también, fue primero, y trajimos algunos ejemplos de cada uno de ellos. Digamos, los desafíos de desarrollar, definir y para el definir buscar consenso en esas definiciones para luego tener una construcción, en pensar en esa implementación, en cómo la planificamos, cómo la difundimos, cómo hacemos para que se utilice. Y sentíamos que era clave, por eso lo venimos remarcando en cada uno de nuestros tableros, la decisión de ser transparentes con la información. Que es algo que así todo como hoy en día seguimos, cuando incluso lo seguimos compartiendo, pero yo también puedo usar el mismo. O sea, eso sigue pasando en cada uno de los encuentros. Y por otro lado, los desafíos ya al utilizar
ya llevándolos a, bueno, tenemos esto definido, ¿cuál es el target que pensamos para este indicador? ¿Cómo pensamos internamente estrategias para priorizar qué atacamos primero? ¿Qué acciones hacemos para que eso, y después cuando logramos llegar digamos, a tener el mínimo desvío esperado, cómo, cómo generamos y gestionamos en cada una de nuestras áreas estrategias de seguimiento y control con cada uno de esos tableros? Tableros que, digamos, apuntan a los mismos gestores. ¿Cómo hacemos para que cada tablero tenga su lugar y en realidad estén pensados para esos usuarios, ¿no? Nosotros cada vez queremos llevar a que haya menos, digamos, y que esos gestores tengan que hacer el mínimo esfuerzo para encontrarse con esa información que nosotros queremos institucionalmente promover para que se lleguen a los objetivos que se planificaron ahí en nuestra misión. Acá nada, quería yo llevarlos como a terreno, que pensar en las definiciones, a veces dicen, bueno, ¿qué herramienta usan para pensar en las definiciones? Y la verdad que más que la herramienta hay que pensar en ponerle cabeza, en ponerle tiempo, en dedicarle, que si no, es como decía Nacho en esa primera diapositiva, vamos de lleno a querer, bueno, quiero este tablero. Y cuando uno empieza a decir, bueno, quiero este tablero y se encuentra con que, digamos, nosotros los armamos en conjunto con el equipo, con todos los equipos que participamos es una co-creación, yo siempre resalto. Y en ese camino ganamos mucho esfuerzo si nosotros previamente desde las áreas tenemos definidas bien nuestros procesos y qué queremos medir con eso. Entonces, compartimos ahí tan solo, nada, documentos de trabajo, algunos ya consolidados, algunos con feedback todavía para seguir con comentarios activos, hasta que realmente esas definiciones forman parte de esos tableros, que lo que nosotros hacemos es, para seguir estableciendo un lenguaje común, los nucleamos dentro de los tableros para que si de repente yo no recuerdo cómo se calculaba el tiempo de espera en el ejemplo que yo les mencionaba, voy directamente a las definiciones y encuentro que tenía que ver con el horario contra el llamador, contra el tiempo, bueno, nada, cualquier ejemplo es válido, simplemente la herramienta que nosotros utilizamos y que nos pareció valiosa compartir. Bueno, Bueno, un poco acá, esto es, perdón, sí, 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 Nacho, eh, sí, sí. sí. Bueno, como decía Noé, o sea, nosotros estamos metidos en el camino de la transformación y a la vez, digamos, esa transformación a una organización o un hospital gestionado con datos y no por sensaciones, ¿sí? Es un camino tortuoso, ¿sí? Hay mucha resistencia, no deja de ser un cambio cultural importante, pero creo que hoy, si uno pudiera dejar una recomendación, para alguna organización que no funciona de esta manera, es que es una cosa que hay que tener, digamos. O sea, ya no es un diferencial. Me parece que ya gestionar con datos es una cosa común, commodity, ¿sí? Un estándar que no se puede obviar, pero sí que la transformación es tortuosa, requiere tiempo, requiere energía, como cualquier cambio cultural. Y en ese sentido, eh, si uno pretende que las personas encargadas de gestionar utilicen los tableros de gestión creados y que uno los hizo con tanto esfuerzo, tiene que generar de alguna forma la disponibilización de esas herramientas de una manera intuitiva, fácil, accesible, que haga que verdaderamente sea algo que uno tiene a mano y que no que cada vez que uno quiere ver algo de información, se tenga que sentar a leer el instructivo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la organización ha avanzado. Esta es una captura de nuestra página interna de los empleados. Eh, y ahí, como ven, hay una pestaña específica de aplicaciones donde ya figura la pestaña de tableros de gestión Looker, que es específicamente la herramienta de Google que utilizamos nosotros y que rápidamente está disponible, ¿sí? E incluso uno lo puede guardar como un link de favoritos y demás, así que está recontra a mano, ¿sí? Por ahí si querés contar priorización, ¿no? Sí, después acá nosotros también fue algo que después cuando tenés, digamos, hiciste toda esta evolución de haber definido, de haber establecido tus indicadores, de conseguir que el tablero se generara, de difundirlo, ¿cómo hacemos, digamos, desde las áreas que queremos gestionar esto? Y nosotros acá en el camino
dijimos, bueno, la verdad que esta herramienta que es bastante sencilla y uno la puede utilizar según las variables que necesita, armamos una matriz de priorización. Con esa matriz de priorización, nosotros acá listamos servicios. En este caso, nosotros queríamos definir una estrategia para, digamos, capacitar activamente a referentes médicos en el uso activo de estos tableros. Entonces lo que hicimos fue listarlos, todo esto, digamos, que ven ahí, esos símbolos, tienen por detrás mucha información. Nosotros lo que hicimos fue para cada una de estas variables, productividad, tiempo de espera, accesibilidad y disponibilidad, les mostramos previamente que teníamos un tablero que alojaba toda esa información. Entonces nosotros lo que hicimos fue una consulta activa de cada una de esos parámetros y cada una de esas variables tenía parámetros. Es decir, no sé, el tiempo de espera, por ejemplo, nosotros establecíamos menor a 15 minutos, digamos, el semáforo estaba de una manera, entre 15 y 30 el semáforo ya se ponía en amarillo y mayor a 30 el semáforo ya se ponía en rojo. Nada, les mostré, digamos, activamente que, digamos, de manera institucional estábamos en los 46 minutos en el tiempo de espera. Por eso pueden ver las cruces rojas que, digamos, significa que están con un desvío grande. Después, si tenemos un círculo, nosotros decíamos, y es algo que visualmente, digamos, fuimos formándonos activamente con Toyota en que no, digamos, ya todo el que está trabajando con nosotros y ve un círculo ya sabe que está ok y que está dentro de los parámetros. Y aquello que está en un triángulo, digamos, está en un más o menos, estamos cerca, pero no. Entonces, visualmente nosotros lo que hicimos fue decir, bueno, si nosotros listáramos ahí servicios, no es una representación, pusimos nombres de servicios, pero no están rankeados, así que si hay algún servicio, no me mande la foto para decirme por qué lo puse en X lugar. Simplemente nombramos los servicios, no están en el orden correcto, pero sí les decimos que estos 12 servicios se llevan el 85% de la producción de nuestras consultas. Y lo que nosotros decimos, bueno, digamos, ¿a qué servicio visitamos primero? Porque sentimos que queremos priorizarlo justamente en que activamente se utilice. Nada, dijimos, traigamos el ejemplo, nosotros lo utilizamos para eso, pero obviamente se utiliza también para, en otras estrategias lo utilizamos para otras cuestiones y pensamos que personas que estén participando de la charla, que no sean, digamos, del hospital o que no sean de las áreas o de los tableros que nosotros miramos, podrían serles útil pensar en qué variables nosotros para otros proyectos hemos puesto la factibilidad de implementación como una variable y muchas veces decimos, bueno, la verdad que, ¿para qué voy a poner, digamos, en algunas circunstancias tanto esfuerzo cuando quizás determinada área todavía no está madura? Entonces, utilizamos ese semáforo también para que juegue dentro de la matriz y pensamos que puede ser útil para que lo utilicen para lo que necesiten. Bueno, ya llegando al final de la charla y ahora vamos a dejar el espacio de pregunta, entonces un poco dejarles, dejamos la recomendación y de alguna manera el resumen de que los desafíos en una organización que funciona con este nivel de gestión, ¿sí? O de profesionalización de la gestión, tiene que tener claramente tres cosas muy bien definidas. Primero son sus procesos, ¿sí? Que van a ser esos procesos van a ser resultado de las definiciones estratégicas que dijimos antes, ¿no? De la organización. A partir de los procesos y de la captura de los datos, la definición de sus indicadores de rendimiento de esos procesos, ¿sí? Que a veces uno tiene la fantasía de que tiene que contar, y esto queríamos, lo charlamos con Noé, de que quiere contar con la herramienta más avanzada del mercado, ¿sí? Y la realidad es que en la práctica es buenísimo tenerlas, pero no es una condición necesaria para poder avanzar, ¿sí? Nosotros desde hace años que venimos de a poquito armando las cosas, incluso de forma bastante artesanal, y el ejercicio incluso de armarlo así, de entenderlo así, permite que a la hora de interactuar ya con los profesionales de los datos y en este caso los representantes de bioestadística, ¿sí? Uno tenga como más procesado, masticado, ¿sí? Es lo que quiere presentar. Entonces, no es excusa no tener contratada la herramienta más cara del mercado, y es cuestión de, con lo que uno tiene, empezar a modelar este tipo de cosas. Y finalmente, cuando uno ya tiene los indicadores,
el desarrollo del tablero de gestión con todos los desafíos que dijimos recién de cómo uno lo hace, de utilización y de uso masivo en la organización, ¿sí? Y que los tableros finalmente nos terminen detectando los desvíos que se van a transformar en problemas a resolver, eh, y a la vez van a poder, de alguna manera, una vez hechas las intervenciones o contramedidas que uno toma para mejorarlo, también representar los beneficios y el impacto que tuvieron esas acciones. Bueno, creo que hasta acá estamos, ¿no? ¿No es? Sí, sí,